los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando hablamos de pequeñas familias, estamos hablando de un lugar que se abre en un domicilio, en una casa, para que la palabra de Dios sea predicada, para que allí en una casa pueda haber comunión entre hermanos, pueda haber crecimiento, pueda haber esa coinonía, ese sentimiento de familia, y donde la palabra de Dios sea predicada. Nosotros como iglesia tenemos un modelo ministerial. ¿Qué es eso, pastor? Existen diferentes modelos de iglesia, no es que una sea mejor que otra, pero sí son modelos donde el Señor da libertad de organizarse de diferentes formas. Hay la iglesia celular. Ella vive en función de formar células, multiplicar las células. Y así hay iglesias entonces que tienen esa preocupación de ser fieles con el crecimiento. Hay iglesias tradicionales donde una vez por semana la gente se reúne, se vuelve para sus casas y de allí la mayoría de nosotros hemos surgido. La gente no se conoce tradicionalmente, entonces van los domingos y cumplen con su afán y con su conducta y pronto. Hay la iglesia donde todas las noches se predica y se llama y se usa mucho el púlpito. Hay iglesias que funcionan así. Y nuestra iglesia es una iglesia ministerial. Está formada por muchos ministerios, 4 áreas de acción: evangelismo, educación, familia y la área social de servicio. Entonces, el modelo de la iglesia cristiana de la familia respeta las características de la identidad que se le fue dada. Desde el origen nosotros tenemos esa identidad y funcionamos de esa manera. Es un modelo, como le llamamos, ministerial. 4 pilares donde cada pilar tiene ministerios. Cada persona tiende a ser un ministro y cada ministro ejerce un ministerio. Se entiende entonces que cada persona que llega a la iglesia llega necesitado, sufrido, muchas veces carente de Dios, pero conforme va recibiendo, él no solamente es liberado de sus aflicciones, de sus suplido en sus necesidades, sino también él es capacitado para que pueda servir a través de los días en uno de los ministerios. Entonces, ese trabajo, esas habilidades son colocadas por el propio Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y nos da la capacidad para que sirvamos en uno o más ministerios de las diferentes áreas de acción. Entonces, más que usted haga obras, Dios quiere vivir dentro del hombre. Dios desea llenar al hombre de sí mismo, porque el hombre tiene una naturaleza que es pecadora, una naturaleza mala, pero conforme Dios vive con el ser humano a través del Espíritu Santo, él entonces se llena de la vida de Dios a fin de que el hombre manifieste la vida de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Más que las virtudes de los dones, un carácter semejante al carácter de Jesucristo. Por eso, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua de él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, como les decía, hay un entendimiento claro que cuando usted se convierte,
antiguamente tenía usted un concepto de que para adorar a Dios tenía que ir a algún lugar. Los paganos buscaban también una identidad con Dios y lo hacían a través de sacrificio en lugares altos. Y algunos entonces, los judíos, tenían el templo para adorar al Señor, pero Jesucristo enseña un modelo nuevo. Les dice, en su interior de ustedes van a correr ríos de agua viva. Mi espíritu va a estar dentro de ustedes y entonces si beben de esa agua, si beben del espíritu, ustedes no van a tener carencia, porque dentro de ustedes va a saltar algo que es para vida eterna. Eso está diciendo el Señor con otras palabras. Entonces, desde el comienzo, cuando Dios creó al hombre, le dio un plan, una estrategia, y le dijo, reproduzcanse ustedes, llenen la tierra, sujétenla, se las dejo en su cargo. Yo los nombro a ustedes mi representante. Es por eso que acabamos de leer en Génesis 1:28 que Dios dijo, creced y multiplicaos, sojuzgad la tierra, domínenla. Entonces, nosotros deberíamos ser señores del universo, pero el hombre cayó en pecado y cayó en desgracia y fue destituido de la gloria de Dios. Y al caer en pecado, al caer en transgresión, fue condenado a muerte. Debería morir, porque el salario del pecado es la muerte. Pero por el inmenso amor del Padre, a través de su Hijo Jesucristo, Jesucristo que estaba con Dios, que era Dios, se despojó de su naturaleza de Dios y se hizo como un hombre. A través del milagro del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de una mujer santa, la Virgen María. Y nació como hombre porque Dios no puede morir como Dios. Dios es inmortal. Y Dios, para rescatar al hombre, necesitaba la muerte. Y es por eso que en el Antiguo Testamento Él creó el día de la expiación, el día del sacrificio del Cordero. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces Él vino a la tierra y restituyó al hombre, restituyó la relación con Dios, muriendo Él en nuestro lugar. Pero Él continúa diciendo, fructificad y multiplicaos. Fue la primera orden dada al hombre en la vieja creación. Reprodúzcanse y multiplíquense. Esa misma orden, después de la restauración del hombre, continúa siendo dada, pero no bajo la óptica solamente física, biológica. Él dice, vayan a las naciones, hagan discípulos, multiplíquense. Quiero que sean una familia grande. Vayan primero por su ciudad, después vayan por su nación y vayan para otros países. Vayan hasta donde yo los mande, hasta donde ustedes puedan ir. Entonces, ¿sabe? Es por eso que hablamos de la Gran Comisión. La Gran Comisión es la nueva orden de crecer y multiplicarse en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces las personas que llegan a ser expuestas al Evangelio, lo primero que hacen es, ¿qué cosa? ¿Cuál es el comienzo de la Gran Comisión? Ir y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué cosa? Bueno, el primer paso entonces es el bautismo. Las personas entran al reino, las personas comienzan a vivir dentro del reino a través del bautismo. Y después entonces esas personas se las debe enseñar. Entonces, discipular es ministrar al corazón. Entonces, es así que es la Gran Comisión.
La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento y a partir de ahí entonces vamos creciendo en estatura, en crecimiento. Marcos 16, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mis amados, la diferencia es que en el Antiguo Testamento Dios habla para Adán que se multiplicara como alma viviente. Y en el Nuevo Testamento Dios pide al hombre que se multiplique como espíritu vivificante. Por eso es en 1 Corintios capítulo 15, dice claramente la palabra del Señor así. Y así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, una iglesia, para cumplir esa gran comisión de hacer discípulos, necesita descentralizarse. No solamente el pastor tiene que predicar, ella tiene que entrar a las casas, a las familias, a los hogares. Las casas deben ser continuidad de la iglesia. Entonces, ¿saben, mis amados? Entonces, una iglesia con pequeñas familias es aquella que cumple el mandato de crecer y multiplicarse. Por eso, uno de nuestros valores de nuestra iglesia es pequeñas familias o grupos de estudios como parte de la intimidad e instrumento de nuestra visión para ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. Entonces, dice el Señor: llenen la tierra y sométanla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si Dios dio esa orden y dijo al hombre: dominen la tierra, sean señores de la creación, pero entonces fue por causa del pecado que perdió esa autoridad el hombre. Y en vez de ser dominante, pasó a ser dominado. Y muchas veces el hombre es dominado por un vicio, por una cosa tan insensata como una sustancia química. Hay personas que son viciadas por el alcohol los domina. Él debería ser señor de las cosas creadas, pero el hombre se sujeta a sus pasiones, a sus vicios. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, restauró esa imagen decaída del hombre. El hombre que era imagen de Dios se transformó en imagen de cuadrúpedos, de bestias, de reptiles y de animales. Entonces dice la Biblia: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Son como la mula sin entendimiento, relinchan como caballos tras la mujer ajena. Es así que dice la Biblia. Entonces el hombre que debería ser imagen de Dios tiene una imagen distorsionada. Pero recibió el Espíritu Santo. A través de la conversión, el Espíritu Santo va a hacer una transformación interior. Y el hombre que era a imagen y semejanza de imágenes de cuadrúpedos, de bestias, de animales, está siendo transformado por el Espíritu de Dios en la imagen del Hijo de Dios. Y sabe, mis amados, entonces el hombre recuperó la autoridad y el poder dado por Dios a través del Espíritu Santo. Y el hombre entonces ya no tiene excusa. Hay gente que dice: ay, pastor, pero yo no puedo, estoy metido en este lío y no consigo. Sí, usted no puede solo, pero con el Espíritu del Señor puede, porque el Señor es el que puede transformar al hombre. No es con ejército, ni con fuerza, es a través del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios tiene condición de cambiar la naturaleza caída del hombre. Y es así entonces que el Señor comenzó un nuevo tiempo con sus discípulos. Un nuevo tiempo.
le sopló en ellos el Espíritu Santo y le dijo, la cosa ahora va a ser diferente. Y así lo leemos. Vamos a leer algunos versículos que no hemos leído. Por ejemplo, vamos a leer el Evangelio según San Lucas 24, del 46 al 49. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. San Juan, capítulo 20, versículo 19, también habla de lo mismo y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Entonces nosotros creemos realmente que el Espíritu Santo tiene poder para transformar al hombre. Pero el Espíritu Santo tiene que usar personas disponibles para que el poder de Dios se manifieste. Y es así entonces que una iglesia de pequeña familia es aquella iglesia que cumple el propósito de Dios de crecer y multiplicarse de una forma sana. Nuestra iglesia adoptó un nombre para los grupos familiares o pequeños grupos de pequeñas familias. Y existen dos modalidades en nuestra iglesia por encuentro. Una modalidad general donde las personas de diferente sexo, casadas, solteras, divorciadas, asisten entonces a una pequeña familia mixta, le llamamos. Y también estamos formando pequeñas familias de parejas, de matrimonios. Porque a veces el esposo no acompaña a la esposa, pero a través de ese curso de pequeñas familias, entonces van a haber algunos cursos como cursos básicos, unidos por siempre, intimidad conyugal y educando los hijos a la manera de Dios. Es una manera básica de descubrir los principios. Y las pequeñas familias generales, hay un currículo donde todas ellas van a comenzar a actuar de una forma uniforme, conociendo la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, por qué es una palabra inspirada, por qué nosotros creemos en la Biblia y no creemos en otros libros que son puestos como autoridad. ¿Por qué no el catecismo, por ejemplo? ¿Y por qué sí la Biblia? Entonces vamos a descubrir muchas cosas y es así que esto constituye una visión bíblica basada en el misterio de Jesús. Yo les quiero decir que Jesús usaba las casas. Y se los quiero mostrar. San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? En su casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces esa era una pequeña familia que tuvo un problema porque no cabía más nadie. Lógicamente Jesús era el Dios Todopoderoso, entonces muchos milagros, muchos prodigios hacía y la gente entonces venía con sed, quería participar de milagros, pero mire lo que sucedió. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura,
bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínese que usted esté predicando en su casa y que aparezcan 4 personas cargando un paralítico y destechen su casa y lo bajen. Usted le va a decir: saquen a ese bandolero de ahí. Pero usted ve entonces la familiaridad, el sentido de usar la casa para la obra de Dios. Eso es el sentido de eso. Es su casa ofrecida para el Señor. Entonces, lógicamente, yo estoy seguro que los discípulos, después de que hicieron el hueco en el techo, ellos lo hicieron mejor todavía. Lo repararon. Lo que estoy queriendo decir es que las casas eran usadas. Mateo capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces, el Señor les encomendaba que vayan a predicar, pero no les decía vayan al estadio, porque en ese tiempo no habían estadio. No les decían hagan campaña entonces de esta manera en el Parque El Arenal, o entonces en la salida de ómnibus. Ellos decían vayan en casa, toquen la puerta y si lo reciben bien,